Hola, soy la doctora Brilcelina Gamboa Esteves y en esta presentación voy a compartir contigo dos temas clave de contenido respecto de la comunicación para el desarrollo y el cambio social que tienen que ver con los orígenes y conceptos básicos de nuestra asignatura. El primer tema habla del marco conceptual e histórico de la comunicación para el desarrollo y la cooperación internacional. Al respecto, yo lo diferencié en algunos contextos. Por ejemplo, este es el contexto político que nos habla de cómo nace o surge la comunicación para el desarrollo. Esta tiene que ver sobre todo su surgimiento con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1946 y el papel que llegaron a jugar los medios de comunicación que se volvió cada vez más impactante después de esta Segunda Guerra Mundial. También tiene que ver la creación de la Organización de las Naciones Unidas en 1948 y por otra parte la escisión o división de los países en dos modelos económicos, el capitalista versus el modelo llamado comunista, que derivó en la reconocida Guerra Fría, que se trató más bien de una campaña de tipo presidencial que impulsó en su momento en Estados Unidos el que fuera presidente Harry Truman. De ahí nace el concepto development o desarrollo, del cual va a tomar impulso a partir del uso que se haga de esto en los medios de comunicación. Por supuesto, van a nacer dos grandes conceptos, desarrollo y por otra parte su anticoncepto que sería el subdesarrollo. Y esto va a llevar a una diferencia respecto del primer y tercer mundo, reconociendo que hay un primer mundo desarrollado al que deberían aspirar los países llamados o considerados del tercer mundo. Situación que, como veremos mucho más adelante, pues no encaja con los modelos sociales y ni culturales de los cuales muchos países formamos parte. Otro contexto que da origen al concepto de desarrollo es el económico. Justamente después de la Segunda Guerra Mundial y avalado por el modelo económico capitalista, se impulsa un concepto conocido como modernización. Entonces, si los países considerados de tercer mundo querían acceder a ser países del primer mundo o países desarrollados, pues debían modernizarse. Y para ello, desafortunadamente, se consideraba a la cultura en general como un obstáculo. Debía dársele prioridad a los asentamientos urbanos y depositar la confianza en la tecnología. Si tú te das cuenta, nuestra configuración geográfica actual justamente pondera esto. Las ciudades tenemos una excesiva confianza en la tecnología, sobre todo la tecnología digital, y aún tenemos graves y serias diferencias culturales cuando se habla de modernización. Otro aspecto fue el depositar por parte de los estados-naciones todo en el Producto Interno Bruto. Justamente el dólar se volvió una tasa de medición para el valor y cambio, ¿no? En términos de economía, la productividad, sobre todo en los países en vías de desarrollo, se concentró en la maquila, se impulsó sobre todo el consumo. Hoy vemos que es un problema a nivel mundial, tanto la producción como el consumo que han dañado el ambiente. También se establecieron estándares de vida, ¿no? Es decir, a través de la modernización se impulsaban acciones que se encaminaron a reproducir estilos de vida, modos, costumbres que eran más bien propios de los llamados países desarrollados o países del primer mundo, y eso ocasionó que los llamados países del tercer mundo reconfiguraran o reconfiguráramos nuestras condiciones sociales, cosa que nos ha afectado hasta el día de hoy. Otro contexto que da origen al concepto de desarrollo es el contexto social. Si tú te has dado cuenta, estamos hablando de elementos clave a nivel social como la pobreza, el nivel educativo, la desigualdad, la migración y la guerra, que nos impulsaron a reorganizarnos como estados-naciones. Nosotros como países no desarrollados o subdesarrollados o en vías de desarrollo o dentro del tercer mundo, conformamos una alineación
que se va a reconocer en la Organización de las Naciones Unidas justamente como países no alineados y que tienen que ver con la reconfiguración del concepto de desarrollo. Si tú te fijas en esta diapositiva, los países no alineados o países en vías de desarrollo propusieron en la Organización de las Naciones Unidas un nuevo orden mundial de información y de comunicación llamado NOMIC por sus siglas. Esto es muy importante porque es la primera vez que se va a reconocer la importancia y el impacto de la comunicación a nivel mundial a través de ciertas herramientas específicas como lo son los medios de comunicación, llamados entonces medios masivos. ¿Qué es lo que observaron los países no alineados o en vías de desarrollo? Pues que los países más desarrollados controlaban el flujo de la comunicación, que cuantitativamente los mensajes desde los países desarrollados hacia los países subdesarrollados pues eran muchos más numerosos que a la inversa, y que cualitativamente esos mensajes contenían aspectos negativos sobre los países en vías de desarrollo y por supuesto tenían contenidos mucho más favorables a los países desarrollados. Por eso nosotros, al reconocer la importancia y el valor de la comunicación y de los medios, establecimos ciertos principios de este nuevo orden mundial de la comunicación y la información dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Estos son algunos de los principios, como por ejemplo eliminar desequilibrios y desigualdades, efectos negativos de determinados monopolios, remover obstáculos internos y externos para que la información fluyera de manera libre, que hubiera pluralidad de fuentes y también de información, libertad de prensa, libertad de información, libertad a los periodistas, compromiso de los países desarrollados para sinceramente ayudar a los países en vías de desarrollo, respetar, y esto es muy importante, la identidad cultural de cada pueblo, el derecho de cada nación para informar al público internacional sobre sus intereses, aspiraciones respecto de valores sociales y culturales, respetar el derecho de todos los pueblos a participar en el intercambio internacional de información y el derecho, por supuesto, a la colectividad. Todo este engranaje que te acabo de presentar da una idea de los orígenes y conceptos que tienen que ver justamente con la comunicación para el desarrollo. Ahora bien, todo esto sería posible de alguna u otra manera si nos concentráramos en los modelos económicos para poder entender desde dónde surge la teoría de la modernización y la teoría de la dependencia, justamente como dos modelos que van a orientar el esfuerzo de los países en vías de desarrollo. Desde la llamada teoría de la modernización, la comunicación para el desarrollo adopta o busca que tú adoptes nuevos comportamientos. Desde teoría de la modernización se pone mucha atención en la medición de infraestructura de economía entre países para observar cómo están siendo o ocurren los avances a nivel social, y fundamentalmente, los medios de comunicación tendrían que servir como agentes para adoptar nuevas ideologías, sobre todo aquellas que provienen de los países desarrollados. Esto podría haber sido perdurable, sin embargo, sobresale un enfoque que es el llamado la crítica al imperialismo cultural, que de alguna manera va a criticar a la teoría de la modernización y va a analizar los desequilibrios y desigualdades, va a estudiar los procesos a través de los cuales los modernos medios, las tecnologías de comunicación funcionan, sí, pero para crear, para mantener y expandir un sistema de dominación y de dependencia en el mundo entero. Desde este enfoque vamos a identificar patrones de propiedad y de concentración de la información, y por lo tanto nos va a permitir entender la influencia ideológica que tiene la comunicación masiva, sobre todo la norteamericana. Por ello, esta segunda parte y última del tema nos habla de una teoría, la teoría del imperialismo cultural, que finalmente va a impulsar el desarrollo de dos enfoques, la teoría de la dependencia y la teoría de la difusión de masas. Estas dos teorías
tienen la intención de propiciar el desarrollo de las naciones menos favorecidas y recomiendan fundamentalmente implantar sistemas políticos y económicos democráticos, utilizar el potencial de los medios para cambiar actitudes y conductas a favor de la modernización, pero sin dañar sobre todo los procesos culturales que caracterizan a cada país, a cada nación, y hacer uso de una transmisión de información técnica y científica, considerando quiénes son los líderes de opinión. Como te podrás dar cuenta, buena parte de la configuración que le da forma a la comunicación orientada al desarrollo tiene sus raíces en esto que llamamos la modernización después de la Segunda Guerra Mundial y que ha implicado no solamente reconocer el papel y la importancia de los medios como herramientas, sino que están orientados justamente a hacer un equilibrio entre naciones, aunque eso para los países latinoamericanos en particular ha tenido un alto costo que ya veremos cómo a partir del desarrollo de otros modelos esto fue cambiando.